Vale, 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 vale. Eh, es un auténtico placer hablaros de una película que se ha estrenado en Málaga, que se estrena este fin de semana, el día 25, el viernes 25, en toda España, y que a mí me ha gustado muchísimo. Me trastoca, son películas que trastocan, porque cuando sabes que las historias son reales, que son tan crudas, que a veces la vida nos pone unas encrucijadas tremendas, y cuando yo veía la película me planteaba, ¿qué haría yo? ¿Sería tan valiente como la protagonista de la película? Porque la protagonista es muy valiente. Yo no sé si lo sería, y por no aguantar el calvario al que va a ser sometida, tragaría desde un principio y diría, mira, haced lo que os dé la gana, pero yo no estoy dispuesto a pasar lo que pasa por decir simplemente la verdad, porque es un tema de verdad total y absoluta, que fue lo que pasó con el asesinato de esos jesuitas en El Salvador allá por el año 1989, si uno no recuerda mal. Y Manol Uribe, al que le echábamos muchísimo de menos en el cine, ha vuelto con esta historia que entronca mucho con su cine, tiene que ver mucho con el cine que hace Imanol. Y por otro lado hay unos actores de primera, pero hay una actriz a la que adoro. Yo sé que adoro a muchas, pero es que a ella la adoro especialmente, porque es muy buena y sabe imprimir de verdad todo lo que hace. Y eso es lo que más me gusta de Juana Costa, ¿no? Que la verdad de sus personajes, la verdad de su mirada, la verdad de su forma, de su pelo, de su ropa, de la forma de andar. Cada personaje es muy distinto. Y eso es maravilloso. Ver eso en pantalla, o verla en un escenario, o verla en la tele, a mí me parece que hay pocas como ella. Así que vamos a escuchar un poquito de Llegaron de noche y ahora hablamos con ellos. Pero si yo lo hacía usted en España, padre Yaco. Mal momento con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche. Después de que le tome la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontremos. ¿Y a dónde me van a llevar? Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad. Pertenecía a la guerrilla. Lucía. Querida Juana Costa, bienvenida. Reencontrarme contigo siempre es un placer. Para mí también reencontrarme contigo lo es. Es Sí. una alegría inmensa estar aquí charlando hoy. Pero es que además es un papel tremendo, Sí, lo es. tremendo. Es un papel tremendo y es uno de esos pocos papeles que llegan en la vida. Llegan pocos como este. Pero hay que hacerlo desde la normalidad Sí. y desde la verdad. No hay otra forma de hacer este personaje. No No vale la el hay. truco, ¿eh? No, es imposible. Ahora hablaremos más largo y tendido. Voy a saludar al jefe porque Por si no luego se me supuesto. enfada. Y Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Me hace muchísima ilusión que vuelvas al cine o que te dejen volver al cine, porque nunca se sabe muy bien hasta qué punto los directores os dejan o os tienen ahí apartadito, y que hayas vuelto con una película como esta, que yo sé que es una historia que lleva aparcada mucho tiempo, que has luchado mucho por llevarla a cabo y que por fin ve la luz. Además, cuando ya ibas a empezar a rodar, empezó luego la pandemia, a ti te pilló allí, te pidieron todos los problemas del mundo, como que no se ponían todos de acuerdo para poder empezar a rodar, pero por fin se ha rodado y por fin se estrena en Málaga y por fin se estrena en toda España. ¿Ha sido un poco vía crucis esta peli? Sí, bueno, con final feliz. Sí, sí. Pero que la verdad es que es la película que más tiempo he tardado en armar de toda mi vida, de toda mi carrera. He hecho ya 15 películas con esta y es la que más tiempo me ha llevado en poner en pie, en armar. Estamos en ella. Bueno, Juana está casi desde el principio, pues va a cumplir ahora 6 años desde que empecé a escribir el guión con Daniel Cebrián. Va a cumplirse ahora en abril 6 años del proyecto. Entonces estar metido casi durante 6 años en un proyecto con momentos en los que de desfallecimiento, decir, uy, después de 3 años no lo vamos a poder hacer, pero vamos a seguir, y al final, la constancia, la verdad yo suelo ser bastante constante. Y al final, pues la constancia tiene su premio, ¿no?
¿Por qué has querido hacer esta historia? Es una pregunta muy, muy obvia, pero bueno, pues pero entre todas las historias que tú has hecho, todo lo que tal, ¿por qué centrarte en esta historia? ¿Qué te llamó tanto? Bueno, la a veces las historias te llaman a ti en lugar de tú buscarlas. Pues tienen mucho que ver con mis orígenes y con. Yo nací en El Salvador, estudié en los jesuitas de El Salvador. Estuve interno en España en los jesuitas, estuve interno en Tudela, donde estuvo Yacuría también. Conocí a Yacuría, accidentalmente, pero le conocí. Entonces llega un momento en que la chispita que... Yo creo que es un proyecto que siempre ha estado ahí en sordina, pero la chispita que despertó esto fue la lectura de un libro de Jorge Galán, un escritor, un estupendo escritor salvadoreño, la novela fantástica se llama Noviembre. Es una novela que habla sobre El Salvador, de muchos aspectos del Salvador, desde la muerte, el asesinato de Monseñor Romero, hasta esto y algunas cosas más. Y en ese libro de repente descubrí un punto de vista para contar esta historia estupendo, que era a través de la historia de Lucía Cerna, que es la única testigo que accidentalmente presenció la matanza de los jesuitas, y gracias a ella, a su testimonio, pues al final se pudo constatar, el mundo pudo saber que no había sido la guerrilla quien habían asesinado a los jesuitas, sino el ejército de El Salvador, ¿no? Y a las dos asistentes que estaban allí, y ella podía haber sido, junto con su familia, también asesinada, pero estaban prácticamente de incógnito, o sea, no oficialmente no estaban allí, y por eso no las vieron, y por eso ella, Lucía, sí es la que ve ese asesinato. Interpretar a Lucía, yo te decía que era muy, muy difícil. Una vez que, imagino, has cogido el personaje, lo has estudiado, pues ya te lo llevas a lo que tú sabes hacer, que lo haces muy bien, pero es una mujer sencilla, es una mujer de pueblo, una mujer que respeta mucho a la gente que le da trabajo, a esos curas que se han portado muy bien con ella. No entras en valorar qué labor están haciendo, si esconden motivos políticos, nada. Tú, o sea, crees que son, y para ti han sido muy buenas personas, te han ayudado en el día a día en una ciudad bastante destruida y bastante mísera, al menos en lo que te toca vivir a ti en el día a día, el personaje me refiero. Y defender y querer a tu hijo y a tu marido. Esa es su vida, el trabajo, la sencillez y la verdad. En su cabeza no caben ningún tipo de paranoia. Por eso imagino que interpretar a esta mujer es complicado, porque hay que hacerlo desde la verdad y desde la sorpresa, porque no sabe por qué le preguntan una y mil veces las cosas, por qué no aceptan la verdad. Es que no hay otra. Y eso está muy bien contado por parte de Imanol, pero muy bien interpretado. Pues que es lo que a mí me agobia del personaje y de la propia historia, ¿no? Sí, Lucía es una mujer de verdad buena, una mujer muy buena, una mujer que quería muchísimo a esos padres, de verdad, los quería profundamente, porque yo creo que nadie la había cuidado a ella tanto como esos padres la cuidaron y la apoyaron, y siempre que ella lo necesitó, ellos estuvieron ahí. Ella tenía una relación con ellos de verdad muy estrecha, y ella les servía desde un lugar muy, muy, muy amoroso, muy, muy generoso. Y sí, era difícil por todos los lados. Cuando yo realmente le agradeceré siempre a Imanol que haya querido contar conmigo para interpretar a Lucía, porque de entrada no nos parecemos en absolutamente nada, o sea, ni físicamente, ni en nada. Es como una mujer muy alejada, una mujer rural, una mujer limpiadora de una universidad, muy, muy simple, muy sencilla, muy, muy buena persona. No es que yo no lo sea, yo también me considero una buena persona, pero digo, sí que tenía características bastante alejadas a mi carácter. Pero ha sido un trabajo hermoso, de principio a fin, desde que Imanol me ofreció la película, que realmente desde que él me la ofreció hasta que rodamos pasaron 3 años, que yo siempre digo, cuando tienes un guión con tanto tiempo, es un placer, porque puedes realmente profundizar en la historia, profundizar en la situación sociopolítica de lo que contamos, profundizar en ese carácter. Es como que es un personaje que siento que se fue cocinando a fuego lento. Cuando sucede esto, realmente es como si realmente cayera muy dentro toda la información.
Entonces es casi como que cuando ya ruedas empieza a aparecer mágicamente lo que tiene que aparecer, porque ya ha habido un trabajo de mucho tiempo anterior. Y yo tuve la suerte de poder conocerla a ella personalmente, de viajar hasta a Manteca, que es la ciudad donde ella vive en California con su marido. Bueno, en la ciudad donde terminaron viviendo por la situación que tuvieron que vivir, esta familia que no pudo regresar nunca más a El Salvador. Tuve no solamente la oportunidad de estar con ellos un fin de semana, que me sorprendió mucho cómo me recibieron, cómo me acogieron, cómo pude pasar con ellos un fin de semana entero, cómo me cocinó la comida típica de El Salvador, pero todavía había en ellos miedo. Cerraban las persianas de la casa porque no querían hablarme de esto. Tenían siempre un poco de angustia de que alguien fuera a escuchar. No quisieron que los invitara a un restaurante porque no querían hablar de este asunto en público. Todavía se emocionaban mucho contándome el testimonio, ¿no? Su testimonio. Y después, cuando ya íbamos a rodar en Colombia y cayó el confinamiento, que Imanol tuvo que regresar a España, ahí tuvimos otros meses de trabajo en el que leímos juntas el guión. Y fueron unas semanas también muy interesantes para mí, porque ella me iba contando no solamente lo que realmente ella decía en cada momento, sino lo que sentía. Aquí yo tuve pánico, aquí estaba furiosa, aquí no entendía nada. Entonces realmente hicimos juntas casi que todo el camino del pensamiento del personaje. Y luego Imanol, de una manera inmensamente generosa, porque bueno, aparte de que es un maestro con el que estoy absolutamente, me siento muy afortunada de poder trabajar con él, aceptó muchas de las propuestas de ciertos cambios que surgieron en esas lecturas, ¿no? Y a mí me ayudaron mucho, no solamente para imaginar su cabeza, sino también para afinar en su manera de hablar. La grabé, ella tiene un acento rural, marcado, del Salvador, que es un acento muy diferente al mío. Y bueno, pues todos esos meses o años de trabajo, pues al final dan sus frutos. Pero fíjate, una de las cosas que más me gustan es que esta no es una historia de buenos o malos. Es decir, es que seres humanos matan. Por los motivos X, que sí lo cuentas. Y tampoco hay demasiado remordimiento. Hay que ocultar, hay que tapar para seguir adelante, para culpar a quien haya que culpar, para que a su vez al revés culpen lo que sea, para que todo el mundo utilice a todo el mundo, menos el personaje de ella, que desde un principio es un personaje puro, absolutamente puro, solamente va con su verdad, no tiene más que ocultar. Por eso a mí la película me conmueve mucho, porque no estamos asistiendo a una película de buenos o malos, estamos viendo a una gente que ha matado, equivocadamente o no, eso la historia lo ha juzgado, que tiene que echar las culpas a otros, que por otro lado van a entrar otros gobiernos porque les interesa tapar y que no salga, para que esa noticia que dio la vuelta al mundo no se salga de madre, y es conveniente culpar a los que no han sido. Y en toda esa porquería política, no se explica de otra forma, resurge el papel de esta mujer. Y eso es muy hermoso y muy duro. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estaban en plena guerra civil, una guerra civil que duró más de 10 años, que este fue el principio del fin de esa guerra civil. Sí. Y que ahora, viniendo hace poco en el coche, oía por la radio la guerra de Ucrania y las cosas que pasaban allí, y es muy similar, la desinformación que se cruzan unos con otros y las historias que se cuentan y utilizan los elementos en uno y otro sentido, y es verdad, esto es como de repente una flor inocente en mitad de toda ese guirigay, y es una persona, sobre todo en estos tiempos tan terribles que se manipula tanto la verdad. Me parecía notable contar el caso de esta mujer, ¿no? de esta mujer que por encima de todo ella no entiende cómo no puede decir la verdad, cómo no, pero lo repite varias veces en la película. La verdad es que hay que contarla, es que es la verdad, no entiende cómo no puede mentir, no le cabe en la cabeza, que no le crean si lo que está diciendo es verdad. Ella lo que, claro, ella desconoce todos los intereses que hay por detrás, ella y su marido, y se ven metidos en una situación terrorífica, que es que yo también, como Imanol ahora, con toda esta guerra terrible que estamos viviendo aquí al lado, 30 años después, pues al final te das cuenta que siempre son los débiles los que salen perdiendo, ¿no? Y es tristísimo,
terrible. Realmente a mí creo que bueno, es curioso cómo vamos a estrenar nuestra película en estos tiempos que corren, ¿no? Sí, ha coincidido en el tiempo. Sí, esta casualidad. Sí, porque además de esto que estáis contando, el personaje de Lucía, cuando tiene que, porque es algo que se sabe por la historia, tiene que tragar con lo que le mandan, es como que ha cometido el peor crimen, como si ella hubiera estado involucrado en ese crimen. Y eso es tremendo para ella. Y cuando tú has conocido al personaje real, siguen sin entender lo que ha hecho. Sigue sin entender lo que ha hecho. Sigue sin entender, exactamente. Y verse sometidos a esa tortura psicológica tan espantosa, que al final, bueno, pues les toca dar el brazo a torcer y acceder a contar lo que los americanos quieren escuchar. Y es tremendo porque acompañas al personaje desde el principio, desde que huyen de su casa por la guerra y por casualidades de la vida acaban durmiendo en la universidad la noche en que entran a matar a los jesuitas. Iban a dormir en la habitación en donde terminan matando a las otras 2 mujeres y por casualidades de la vida no duermen ahí, o sea, se salvan de milagro. De milagro. Es de verdad escalofriante escucharles a ellos, es de verdad impresionante escuchar el testimonio, ¿verdad, Imanol? Sí, y además conecta con ese tipo de historias, a mí me recuerda un poco también a Missing, a películas de ese tipo de, por estar en el sitio adecuado, en el momento preciso, te toca pues o no te toca y te cambia la vida para siempre, una circunstancia de este tipo, claro, probablemente otra persona igual se dobla inmediatamente las rodillas y dice yo no he visto nada y ahí se acaba su problema y no tiene nada más, pero esta mujer no puede mentir, entonces ese es el tema, ¿no? Hombre, yo creo que a ti, especialmente Juana, te tocan todo este tipo de historias porque tú has venido de un país muy conflictivo. Sí, yo creo que algo de eso debe haber. Y bueno, con situaciones personales muy fuertes que en algún momento has contado y que no quiero recordar, pero que sí es verdad que de alguna forma toca. Claro. Toca, porque no es un personaje ni es una historia muy ajena a la realidad que tú en un momento dado viviste. Claro. Y mira, que te han contado. Hubo una conversación que tuve con Lucía que para mí fue muy reveladora a la hora de trabajar, de empezar a preparar el personaje. Bueno, ya estaba bastante avanzado el trabajo. Yo le dije un día a ella que a mí me costaba mucho imaginar lo que ella había vivido. Sin embargo, yo venía de un país también muy conflictivo y había vivido personalmente un hecho muy violento en mi familia con respecto a mi padre. Y ella me cuenta, yo no tuve padre. Mi padre eran estos curas. Yo a ellos los quería como si fuera mi padre. Y los mataron a todos y yo estaba presente. Y para mí fue una clave importante para entender un poco por dónde también encarar esa pérdida de Lucía tan grande, porque ella la vive de una manera muy, muy personal. O sea, realmente te prometo que había días mientras que leíamos la película juntas que tenía que parar y se rompía. Y yo le decía, paramos, si quiere volvemos a retomar más adelante, si no quiere volver a hablar de esto, yo lo entiendo perfectamente, pero ella fue de una generosidad enorme y me ayudó hasta el final. Y había días en que me dijo, sí, paramos, no puedo seguir ahora, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana y continuamos. Entonces realmente creo que es uno de los trabajos que guardo con más cariño en mi corazón porque siento que lo he podido hacer muy de cerca, muy cerca de ella. Y ella me ayudó mucho en todo el proceso. A mí me gusta una cosa que ha marcado mucho Imanol en la peli, y es que te hace trabajar desde el dolor. Pero no desde la tragedia, sino desde el dolor. Porque a esta mujer casi ni le da tiempo a pensar en la tragedia que ha vivido, sino está en el dolor. No la dejan salir del dolor de la pérdida, del dolor a su familia, del dolor a que no la crean, y trabajar eso, como te decía antes, sin ningún atisbo de tragedia, porque realmente lo que le pasa es una tragedia. A mí me parece, Juana, bestial. Pero ese dolor se lo lleva uno. Yo no sé cómo acabaste la peli ni cómo acababan las sesiones de rodaje. Yo ya no lo tengo muy claro. O sea, no era realmente no fue un personaje fácil en lo absoluto, ¿no? Pero precisamente esos son los que se presentan como grandes desafíos en las carreras y para mí ha sido hermoso
hermoso todo el proceso, trabajar, como decía antes, con Imanol, que haya querido contar conmigo para interpretar este personaje, y la posibilidad ahora de presentar, pues de haberlo podido presentar en el Festival de Málaga, y que por fin el público pueda recibir esta historia, que creo que es muy importante. Yo creo que sí, que eso era uno de tus objetivos, ¿no? Dar a conocer esta historia, sí. No solamente que se pueda conocer en El Salvador, que conozcamos periodistas, etcétera, sino que el tiempo se pasa muy rápido y la gente olvida muy fácilmente. No, me he dado cuenta ahora con la promoción olvida fácilmente. De la película, me he dado cuenta, claro, yo pensaba que era una historia súper conocida, que la conocía todo el mundo, pero claro, la conoce el mundo de mi generación, de generaciones cercanas, de aquella época que lo vi yo, a mí me impactó mucho cuando leí la noticia, ¿no? Pero es que hay gente joven que me he tropezado y dice, pues no sé nada, ¿qué pasó? ¿Qué fue aquello? Entonces, el poder recuperar esa historia, ¿no? y sacarla del olvido, pues es un punto más a favor, ¿no? Yo creo que solo por eso merece la pena haber hecho la película. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Había una cosa fundamental en esta peli que era todo el casting, todos los actores que están. Creo que en este caso además se da que no importa un papel grande o pequeño, que todos tienen su importancia y todos tienen que estar muy bien, porque si no la historia, esta sí que es un relojito, como algo te fallase, apague, vámonos, ¿no? Entonces has contado con gente de fuera, con gente que conoces como Carmelo o Carra, pero también con gente que no has trabajado y que algunos de ellos son indígenas, ¿no? ¿Cómo trabajas todo esto? ¿Quién te ha ayudado a hacer todo esto? Bueno, ha habido la directora de casting, que siempre, lo siento, me va a matar, pero siempre se me va su nombre. Se te olvida el nombre, no te preocupes, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es actriz. Hombre, por Dios. Claro, bueno, me acordaré de ella. Es que siempre me pasa. Laura Cepeda. Laura Cepeda. Perdóname Laura mil veces. Siempre se me va el nombre en el momento clave de Laura. Y hablo con ella muy a menudo. Laura hizo un trabajo fantástico aquí en España y conectando con un director de casting también allí. Pero es curioso, pero digamos que había actores españoles, bueno, una colombiana por encima de todos, que es la protagonista absoluta de la historia, ¿no? Pero ha habido actores españoles, actores cubanos, actores peruanos, actores israelitas, americanos, franceses, ingleses. Ha sido una especie, una torre de Babel, y había que combinar eso, ¿no? Y adecuarlo y darle el mismo tono, ¿no? Aunque en la historia hay personajes muy diferentes. Yo creo que hay como 40 y tantos personajes de mayor o menor envergadura, pero como dices tú, todos tienen que funcionar muy bien, porque en cuanto uno no funciona, pues te saca fuera, ¿no? Y hay personajes americanos también. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es el padre Tipton. Está fantástico. El que vive en Miami, ¿no? Sí, el actor es vive aquí en Madrid, Ben Temple, el actor, que es americano, es neoyorquino, pero el personaje real, el padre Tipton, tenía acento del sur americano, y ha hecho un trabajo de acento del sur americano, según dicen los que entienden esto. Yo no soy capaz de calibrar esos matices, pero según dicen los que entienden de acentos americanos, dice que es perfecto, es estupendo. Bueno, el propio Jorge, cuando vieron la película, que la han visto ahora, Jorge y Lucía la han visto, el propio Jorge decía, si es que es igual que el padre Tipton, que ya murió hace mucho tiempo. ¿Cómo lo habéis podido hacer, no? Ah, sí, qué maravilla. Sí, eso decía Jorge. Esas son las medidas que te llevas, como hacer que Carmelo, aunque sea en un papel pequeño, Carmelo Gómez, te haya dicho que sí, porque está muy cabezón con esto de hacer cine. Sí, menos mal que le tenemos en teatro, pero... Está enfadado con el cine. Está enfadado con el cine. Le he visto en teatro, está estupendo. Bueno, siempre, lo de Lorca y todo. Es un actor, me parece es que es una bestia. Igual que Juana está maravillosa en esa No podía ir a verlo, porque además cuando iba a ver el único día que podía, no tenía Bueno, podrás entradas. volver porque volvemos en octubre al Bellas Artes. Al mismo teatro, porque fui el día que yo podía ir, de verdad que intenté entrar y no había entradas, o que ha funcionado muy bien. Nos está funcionando increíble. Ahora estamos en gira, vamos al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá ahora en abril,
y la verdad estamos llenando los teatros y sobre todo el público está reaccionando de una manera que a mí me deja conmocionada, porque yo lo doy todo, pero el público me devuelve mucho también. La gente, sí, pero tela, lo que haces ahí, yo que he visto imágenes, digo, madre yo no Dios. soy muy de teatro, o sea, ya lo sé, voy pocas veces al teatro, pero a mí me fascinó, la verdad. Qué alegría. Sí, Me fascinó. Y además me pareció que es una cosa que sale muy desde dentro, con mucho dolor, pero hay mucho, te ríes mucho también. Sí, tiene humor. Tiene humor. Tiene humor, de repente, tiene humor. ¿no? Tiene humor. Eso me La parece vida está hecha de dolor y de humor. Claro. me parece un acierto total, ¿no? Qué Meter bueno. humor de repente Sí. en esa tragedia. En esa pieza. Iremos en octubre, Juana, Claro, me eso enteraré. espero, allí Y si te veo que espero. tengo problemas, te llamo, te digo. Pero por supuesto, Juana, cuenta con necesito ello. alguna Cuenta con ello. Entrada. Hablando de Carmelo, que a quien quiero muchísimo y también admiro y respeto muchísimo, como anécdota contar que hizo conmigo la última película antes de parar de trabajar decir en que me cine, voy. que fue Tiempo sin aire. Aire. Era mi coprotagonista, y luego volvió al cine también conmigo con la película de Imanol, y la verdad es que le tengo tanto aprecio a No ha Carmelo. vuelto, esto ha sido una aparición estelar. Es Sí. muy cabezón, es Sí, de sí, León, sí. pero del León más profundo. Sí. Y yo soy castellano, o sea que te puedo asegurar, como te toca un cabezón en su vida, Sí, sí. en eso ya le conoce Imanol. Sí, sí, no, pero que sí. por más que lo intentamos, yo espero que poco a poco Sí, volverá. vaya entrando un poco en el circuito del cine y la tele, porque Sí. necesitamos actores como Por él. favor. No solamente en el teatro, que para mí como amante del teatro me parece fantástico, pero le quiero ahí ver de Me nuevo. escribió, él hace el papel del padre Tojeira, que era el provincial que vive todavía, que era el provincial de los jesuitas que se comió el marrón, para entendernos, fue el que tuvo que asumir todo aquello. Y me escribió él, le mandamos también un link para que viera la película, al padre Tojeira, y me contestó hablando de que le gustaba mucho la película, el personaje de Juan y tal, pero estaba fascinado con Carmelo, que hacía de él. Claro. Y decía, pero bueno, es que el discurso del funeral que yo hice, es que es como si lo hiciera yo. Qué Ahí bueno. el ego ahí también entra mucho. Que llevamos media hora, que tengo ahí todo el mundo en el cristal, Ya, siempre entre se pasa vuestra el tiempo jefa muy de rápido prensa, aquí contigo. que nos tenemos que ir. Te adoro, lo sabes, y yo a ti. te admiro profundamente como actriz, hagas lo Gracias. que hagas, me falta lo de octubre, que ahí estaré en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Y Manol, por favor, búsquete proyectos más sencillitos. No me tengas 6 años en aguas. Intenta ver otro con las Sí, financiaciones parece que hay y tal. proyectos Y para si este no, tipo. tele. En las plataformas se está haciendo un cine y unas series fantásticas y ahí te echo de menos. Y tendrías unas oportunidades también de oro. Bueno, yo ¿Eh? no me veo tanto en las series, pero bueno, Pero hay series todo es magníficas. por ponerse. Mira, te lo puede decir ella, que hay algunas de las series que ha intervenido que son auténticamente magníficas y donde uno puede desarrollar. Grandes directores están en series. Sí, no, O yo sea, no los respeto, por supuesto, y hay series maravillosas. Lo que pasa que yo también necesito mi tiempo de cocción, como dice Juana, y no es lo mismo trabajar en los ritmos que trabajan las series como en las películas, ¿no? Pero He bueno. trabajado en otro mundo. Bueno, no me tardes tanto, es lo único. Por favor, eso, exacto. Por yo opino favor, lo mismo. muchísimas gracias. Muchas Y gracias. espero Gracias que a hasta ti. muy pronto y que la peli vayan a verla. De verdad merece la pena. Llegaron de noche. Además es una peli adulta que puede interesar también a los más jóvenes. Pero es que estoy un poco harto solamente de jóvenes. Vamos a ver películas que forman parte de la memoria histórica, que no debemos olvidar, porque en cualquier momento, y como decíamos en esta entrevista, está pasando en Ucrania, pueden suceder crímenes terribles, inhumanos y sin ningún sentido. Pues de todo eso y mucho más trata Llegaron de noche.